¿Estás cansado de minar y no encontrar ni un solo diamante? Sí. Es porque no estás buscando los minerales con la mejor técnica para minar. Pero no te preocupes, porque has llegado al lugar indicado para aprender a conseguir todos los diamantes que quieras de manera fácil y rápido. Yo soy SuperTaco TV y sean bienvenidos. Los únicos materiales que necesitaremos serán algunos picos de hierro y antorchas, aunque podemos aumentar la velocidad para encontrar los diamantes con algunos recursos extras, pero eso los explicaré más adelante ya que no son 100% necesarios. Paso número 1. Activa las coordenadas. Si estás en PC, lo único que tienes que hacer para activar las coordenadas es presionar F3 y te aparecerá un menú más o menos así. Y si estás en celular o alguna consola, lo que tienes que hacer es entrar a la configuración de la partida y en esta parte activar la opción de coordenadas. Una vez que tenemos las coordenadas activadas, le tenemos que poner mucha atención a estos números. Los primeros números representan en qué bloque estamos cuando nos movemos hacia el frente y hacia atrás. Los terceros representan en qué bloque estamos cuando nos movemos hacia los lados. Y por último, y los que nos importan, son los números del medio, los cuales nos indican en qué bloque estamos cuando nos movemos hacia abajo o hacia arriba. Paso número 2. El lugar indicado. Ahora que ya sabemos activar las coordenadas, tenemos que usarlas para ubicarnos y llegar hasta la capa 11, o sea, hasta que los números de en medio nos marquen el número 11, puesto que entre esas capas es donde hay más diamantes. Pero espera, antes de empezar a bajar como loco hasta esta capa, tienes que saber bajar de una manera inteligente, debido a que si bajas picando derecho, lo más probable es que te puedas topar con lava y morir, o incluso caer en una cueva lo bastante grande como para matarte del impacto, y obvio perder tus cosas. A continuación te muestro algunas maneras en las que puedes bajar hasta esta capa de forma segura. La primera es ir bajando en forma de escalera. Esto te permitirá regresar con facilidad hasta la superficie, pero es un poco tardado. La segunda es colocarte en medio de dos bloques e ir picando un bloque hasta que ya no alcances, y luego el otro. Esto te permitirá estar a salvo y más seguro que la primera opción. Y por último, puedes bajar picando haciendo una espiral. Es casi igual que la primera y también puedes subir fácil hasta la superficie, pero en lo personal no me gusta mucho. Ya tendrás que decidir tú cuál manera de picar te conviene más. Paso número 3. La técnica. Ahora que estamos en la capa 11, utilizaremos la técnica. Lo primero que tenemos que hacer es minar en línea recta 20 bloques, con un bloque de altura, o sea, de esta manera. Una vez que hicimos nuestra recta de 20 bloques, contaremos 1, 2, 3 y en la cuarta línea empezaremos a minar otros 20 bloques. Cuando terminemos, nos regresaremos a la línea principal y volveremos a contar 1, 2, 3 y en la cuarta línea volveremos a minar 20 bloques y así sucesivamente. Pero, ¿por qué hacerlo de esta manera? Al momento de minar de esta forma, estamos abarcando más espacio sin necesidad de minar toda esta zona. Y debido a que los diamantes se encuentran casi siempre junto a más bloques de diamantes, dejaremos 3 espacios, aunque también puedes dejar 2 si así lo deseas. Al principio del video mencioné que existían otras herramientas que hacían que minar fuera más rápido y eficiente. Y con esto me refiero a los encantamientos de eficiencia y fortuna. Uno sirve para minar mucho más rápido y el otro para que en el momento que minemos el diamante se multiplique. Es decir, si nos iba a soltar 2 de diamante, nos soltará 4 y así sucesivamente. SuperTaco, ¿cómo se consiguen estos encantamientos? Bueno, lo único que tienes que hacer es picar al botón de la derecha, que ahí te explicaré todo. Y no te olvides de picarle al botón de la izquierda para suscribirte y recibir más trucos sobre Minecraft. Eso es todo, banda, y sean bienvenidos.